Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, como siempre, el espacio de debate, diálogo, crítica, que esta presentación va a tener mucho, que plantea tanto Josite como Lalix. Y también quiero aclarar que por un tema de uso del tiempo voy a exponer yo, si bien el trabajo lo hicimos con Paula y Florencia, pero para maximizar el espacio, el uso del tiempo lo trabajaré yo y después en el espacio de preguntas charlaremos todos. Bueno, ¿de qué va esta presentación? Esta presentación tiene por objeto discutir cómo se conceptualiza la política de ciencia, tecnología e innovación orientada a eso grande que podemos llamar desarrollo inclusivo sustentable, desde un punto de vista crítico, a partir de un análisis bastante denso que hemos hecho en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes sobre una enorme variedad de políticas públicas de ciencia y tecnología, no solamente en América Latina, sino en lo que podríamos llamar muy genéricamente el sur global. Y en particular, estrategias financiadas por organismos internacionales de crédito, organismos internacionales de desarrollo, and so on. Entonces, en primer lugar, quiero hacer dos definiciones conceptuales, que son parte del trabajo, son emergentes del trabajo. No voy a entrar en detalle en los casos porque no tenemos tiempo. Sí voy a hacer un sobrevuelo más teórico de las conclusiones y de los emergentes que hemos obtenido. Así que hay dos definiciones conceptuales con las cuales me gustaría iniciar. La primera es la idea de qué es una falacia naturalizada, ¿sí? Y en principio la falacia naturalizada es el resultante de un proceso por el cual un conjunto de ideas que pueden ser del orden teórico, del orden del sentido común, del orden de las ciencias formales, del orden del conocimiento tácito, se estructuran en relaciones problema-solución, ¿sí? Y que con el tiempo se estabilizan. Las relaciones problema-solución son relaciones de estructuración de formas en que los grupos sociales relevantes o los grupos sociales piensan problemas, definen problemas, significan problemas, y por lo tanto, al hacer ese ejercicio de definición de problemas, se autodefinen un conjunto limitado de soluciones. Cuando ese proceso pasa, o sea, se traslada, se hace pervasivo y supera los límites del grupo social relevante y se vuelve generalizado a nivel del sistema, podemos decir que esa relación problema-solución se convierte en una racionalidad. Es decir, una forma estabilizada de definir problemas y por lo tanto de definir soluciones. La racionalidad, si bien tiene una dimensión narrativa, tiene una dimensión que tiene una existencia discursiva, ¿sí? Existe en el nivel de las ideas, imprime un tipo particular de forma a las relaciones materiales. Es decir, que la racionalidad opera sobre la materialidad. ¿Y en qué niveles opera sobre la materialidad? Opera sobre cómo se plantean las políticas públicas, opera sobre cómo se definen los procesos de producción, opera sobre los mecanismos de evaluación, ¿sí? Y al hacer eso, al darle forma a la materialidad, la racionalidad se autofortalece, se autolegitima, se reifica, se hace cosa. Se hace tan cosa que dejamos de percibirla como una idea y la empezamos a percibir como algo dado. Y ese es el momento en que se naturaliza. El problema está en que esas racionalidades, muchas de esas racionalidades, son falaces. Suponemos que son verdaderas, pero en la práctica son falsas. Entonces, el resultante de esta dinámica es que al final de este proceso lo que tenemos son un conjunto de ideas de algunos grupos sociales que le dieron forma originalmente, que se convirtieron en términos pervasivos en ideas del sistema, que se volvieron materialidad, pero que en última instancia, cuando las vemos aplicadas en concretos instrumentos de política pública, no funcionan. Ese es el primer nivel. El primer nivel que queríamos discutir era el de la falacia naturalizada. El segundo nivel es de qué hablamos cuando hablamos de conceptualización. Acá les puse un modelito muy simple, ultra simple, de diseño de política de ciencia, tecnología e innovación. Lo saqué de un manual de las Naciones Unidas, ¿sí? Pero la idea no es discutir el modelo lineal de planificación, porque sabemos que está perimido y hay 200 modelos mejores. Lo que quería decir nada más es, cuando hablamos de conceptualización, cuando hablamos de problemas de conceptualización, lo que estamos hablando es cómo marcos conceptuales, es decir, esas racionalidades, ¿sí?, operan en la determinación de la agenda de problemas, operan en cómo se formulan y diseñan políticas,
operan sobre qué criterios se toman decisiones, operan sobre los criterios de validación de la implementación y la ejecución, y operan también sobre los criterios de evaluación y monitoreo. Así que cuando, y por lo tanto, en la dinámica de aprendizaje. Así que cuando planteamos problemas a nivel de la conceptualización, estamos planteando problemas en términos transversales a las diferentes etapas de política pública, indistintamente del modelo que tengamos para trabajarlo. Si voy muy rápido, si mi porteño veloz confunde, dígame y voy más despacio, pero quiero usar los 15 minutos. Bien. ¿Qué racionalidades y falacias hemos podido identificar en el análisis empírico que les contaba al principio de la charla? Bueno, en particular, vamos a trabajar sobre América Latina y el sur global, pero dos advertencias cortas. Esto no es un problema del sur global. Es un problema de cómo se conceptualiza política a partir, digamos, a escala internacional. Lo que pasa es que todavía no tenemos evidencia empírica para afirmar semejante cosa. Lo pongo como advertencia. ¿Sí? La evidencia empírica que tenemos es sobre el sur global. Pero nuestro malestar estomacal, nuestra sensación interior, ¿sí? Nos permite inferir que esto es un problema a escala internacional, en particular por... Ay, Se cortó. parece que perdimos a Lucas. Sí, se cortó. Lucas. Ay, no lo perdimos porque sigue estando allí, pero... No Hay una buena parte de estas recomendaciones que sabemos, pero que tampoco podemos demostrar empíricamente. Lucas, no te escuchamos la última porque se cortó. Ahí volví. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, sí. Bien. No, lo que decía es que esto no es solamente un problema del global, sino que es un problema de escala internacional, y por otro lado, no es solamente un problema de las políticas de ciencia y tecnología, es un problema en general de la política pública orientada al desarrollo inclusivo sustentable. La política económica, la política social, la política ambiental, la política de vivienda. ¿Sí? Entonces, encontramos al menos 6 racionalidades falaces, que se las voy a comentar muy rápidamente, después las podemos discutir más en profundidad en la charla. Pero hay muchas más. ¿Sí? Estas 6 son las que entendemos que en principio son las más representativas o las que ocurren con más regularidad a lo largo del análisis empírico. La primera racionalidad es la racionalidad artefactual. Y básicamente lo que dice la racionalidad artefactual es que los problemas de desarrollo se solucionan proveyendo cosas. ¿Sí? Y que el problema del desarrollo se codifica como el déficit de acceder a algo. Y que por lo tanto, la solución naturalizada es proveer aquello que hace falta. Entonces, si una comunidad tiene problemas de acceso a agua, desarrollamos tecnologías para que esa comunidad tenga acceso al agua. Olvidándonos de que no es lo mismo una comunidad que está en una zona árida que en una zona húmeda, que en una comunidad que tiene altos ingresos, que si tiene bajos ingresos, una comunidad con energía eléctrica sin energía eléctrica. Hay un proceso descontextualizado, no sistémico, de evaluación del problema, porque el problema se reduce a la ausencia del artefacto. ¿Sí? Lo peor de todo esto es que esta falacia construye una ficción de solución en la medida en que la política pública provee el artefacto. ¿Sí? La política pública asume que una vez que el déficit es satisfecho, el problema de desarrollo se solucionó. ¿Sí? Olvidando las demás dinámicas sistémicas. Obviamente, cuando uno vuelve 2 años después a ver qué pasó, la situación está igual o peor, porque estrictamente el artefacto, en su forma individual, no genera las dinámicas sistémicas que permiten salir de la dinámica del subdesarrollo persistente. La segunda dinámica, la segunda racionalidad falaz, es esto que denominamos la racionalidad mercantil, que se acopla a la racionalidad artefactual y donde asume que además de proveer artículos, además de proveer artefactos, hay que proveer artefactos en su forma mercantil. Es decir, que el core set de actividad de investigación y desarrollo y de producción de conocimiento y de producción de bienes debe estar puesto en clave de desarrollar mercancías. Y por lo tanto, el actor válido que engendra esta acción es básicamente la empresa. ¿Sí?
con una suerte de constelación de agentes secundarios, el Estado, las ONG, las universidades, las comunidades, las organizaciones de base, que funcionan en términos solidarios a esa unidad central de producción de conocimiento y bienes. Y esto está hiper materializado, hiper reificado en los enfoques de teoría económica del desarrollo que en buena parte alimentan estas racionalidades. Sin embargo, si hacemos un análisis de larga data, pongámosle 5.000 años de humanidad, ¿sí? 6.000 años de humanidad, este sistema de provisión de satisfactores, de circulación de artefactos, tiene con toda la furia, con el máximo tiempo que podemos contemplar, unos 200, 250 años. Así que en la práctica, esta racionalidad, esta falaz, no solamente nos dice que hay una sola forma de circular artefactos, sino que además nos dice que es la única que existe y que siempre existió. Hay muchas otras, y hay muchas otras que no solamente existían en el pasado, sino que existen actualmente. Esta es una discusión clave, por ejemplo, con el tema de la producción global de vacunas contra el COVID. ¿Sí? ¿Es la vacuna un artefacto? Sí, claro. Ahora, ¿es una mercancía? Bueno, unos te van a decir que sí, y otros te van a decir que no, y lo interesante que hizo la discusión en torno a la vacuna es poner en manifiesto la no unicidad del artefacto. ¿Sí? La siguiente racionalidad es una racionalidad que nos encanta siempre trabajar porque es la confusión entre territorio y espacio político institucional. En general, la política entiende que el territorio es la jurisdicción sobre la cual tiene capacidad de gobierno directo. El municipio, la provincia, el Estado nacional, ¿sí? Y pareciera de que las relaciones económicas, las relaciones cognitivas, las relaciones políticas, las relaciones culturales, se resuelven dentro de ese espacio. Perdón, Luca, discúlpame que te corte un segundito. Te aviso que te quedan 5 minutos. Perfecto, me faltan pocas filminas. Gracias. Y en la práctica lo que ocurre es que esas dinámicas económicas, políticas y culturales desbordan los espacios jurídico-políticos. Y la capacidad de control efectiva de esas dinámicas económicas, políticas y culturales son siempre limitadas, son siempre acotadas a parcialidades de la dinámica general. La cuarta racionalidad es la racionalidad productivista. Esto da para mucho, pero es una discusión larga que está metida dentro de los estudios de la teoría de la innovación y del cambio tecnológico y del desarrollo económico en relación a cómo hacemos para que las empresas sean más productivas. Y en stricto sensus, las empresas no son más productivas porque quieren ser más productivas solamente. La productividad no es un objeto en sí mismo, una finalidad en sí misma, sino que en la medida que las empresas son más productivas, ganan espacios de control sobre los procesos de producción y los procesos de comercialización y los procesos de consumo. Así que estrategias orientadas al simple aumento de la productividad, que no contengan las dinámicas de control, o sea, los procesos de control social sobre la producción, la circulación y el consumo, son dinámicas productivas que terminan en poca cosa. Hay otra dimensión, otra racionalidad, que es la racionalidad apropiada. Es esto de, hay que construir, y esto está muy metido, esto viene desde las tecnologías apropiadas en adelante, y esto es la idea de, hay que hacer desarrollos tecnológicos ajustados a las condiciones sociocognitivas de la comunidad que va a recibir ese artefacto. Entonces, si la gente es pobre y poco formada, tenemos que suministrarle tecnologías de baja intensidad cognitiva, de bajo costo, ¿sí? Y en ese viaje, borran una enorme cantidad de relaciones de aprendizaje, de cómo se construyen economías de los sectores, de cómo se rompen inercias económico-políticas sobre el subdesarrollo. ¿Sí? Esa forma de entender lo que es apropiado tiene incorporado adentro una enorme carga ideológica que parece buena, pero en última instancia termina generando lo que buscaba evitar. ¿Sí? Termina generando que los pobres sigan siendo pobres y que los ricos sigan siendo ricos. Y la última, que no voy a extender mucho, porque esta comunidad la conoce largamente, es la racionalidad de la transferencia. Esta idea de que las universidades y el sector científico y tecnológico podemos desarrollar grandes soluciones a los problemas y que después hay un adoptante o un usuario final que
ve la luz y dice, oh, qué bueno, voy a aplicar un reactor nuclear a escala para proveer energía a 10 familias en el secano del Lavalle, para 10 familias en la provincia de Mendoza, en Argentina. ¿Sí? Sí. El problema de esta lógica son dos, ya las conocemos, pero es la división técnica del trabajo entre quién produce conocimiento y quién produce soluciones tecnológicas, y por otro lado es que invierte la causalidad del problema. Primero piensa la solución y después define el problema. Es decir, se construyen 50 soluciones para problemas que nadie se plantea. Y por lo tanto, cuando se tratan de implementar, caen en saco roto. Bien. Ya termino, Judith. Necesito 2 minutos. ¿Cómo podemos romper con estos esquemas de racionalidad y materialidad? Bueno, en primer lugar, trabajando en el par ideas, racionalidades. Y eso creo que es parte de la actividad académica que llevamos a cabo todos los días, ¿no? Abrir las cajas negras, tener ejercicios de reflexividad teórica para dudar sobre lo que sabemos, ¿sí? En lugar de trabajar por temas, trabajar por problemas, que esos problemas sean más heterogéneos y no solamente ajustados a una agenda académica, integrar actores sociales en la definición de las agendas de trabajo, pero solamente trabajando a nivel narrativo no nos alcanza. Porque como dijimos al principio, las racionalidades construyen materialidades. Entonces también tenemos que trabajar al nivel de las materialidades. No diciéndole a otros solamente lo que tienen que hacer, sino como comunidad académica, que esto es un posicionamiento que deriva de este análisis, que también es un posicionamiento político-ideológico del instituto, que es ponernos a laburar, a resolver los problemas concretos que tienen las comunidades. Proveer soluciones en términos de codiseño, como decían antes los colegas de la charla anterior, ¿sí? Y definir problemas y definir soluciones con otros. Ese es un nivel, y otro nivel es cambiar los sistemas de evaluación para que otro tipo de investigación y acción pueda ser contemplada, cambiar las métricas sobre las cuales se evalúa la acción de la investigación, cambiar los criterios de financiamiento, y si eso se lubrica y se articula, en última instancia, entendemos que empezaríamos un camino a transitar nuevas formas de pensar políticas científicas, tecnológicas e de innovación orientada al desarrollo inclusivo sustentable. Y ya me quedé sin nafta. Gracias, y gracias Judith por el tiempo.